Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues ha logrado obviamente avanzar de manera positiva con una muy buena expectativa en esta relación con Estados Unidos, luego de la tensión que se vivió con el presidente estadounidense Donald Trump, de esta amenaza del 5% de los aranceles a todos los productos de México. El mandatario estadounidense presionó de manera que se reforzara la seguridad ahí en la frontera sur entre México y Centroamérica. Y bueno, se dio una reunión en seguimiento a todo este asunto entre el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Ahí se externaron las 5 inquietudes que tiene el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Entre las preocupaciones sobresale lo que se hará con los activos recuperados del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Pero bueno, vamos a conocer estos 5 puntos de acuerdo a esto que informa El Financiero de la conferencia matutina en donde estuvo el presidente de Estados Unidos mexicanos, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ahí dio pormenores de esta reunión con Mike Pompeo. El propio funcionario mexicano destacó que se plantearon las 5 principales preocupaciones de México con Estados Unidos. La primera tiene que ver con el aumento de la entrada de armas de Estados Unidos a México, lo cual ya era también tiempo de que se expresara de manera pública este asunto que tiene que ver con la violencia, sí que se vive en México, pero la gran pregunta es de dónde vienen las armas, de dónde se surte todo el armamento con el que pues muchas bandas del crimen organizado operan en territorio mexicano, algo que Ebrard destacó que es ilegal y puede aumentar las cifras de incidencia delictiva en el caso del territorio mexicano. Destacó que hay un incremento en el número de armas que se han registrado en México en diferentes hechos delictivos, armas pequeñas, un aumento de 9%, rifles 9%, rifles automáticos 63% y armas de asalto un 122%. Por lo consiguiente, dijo Marcelo Ebrard, le hemos pedido al gobierno de Estados Unidos que se organice un operativo en su territorio y nosotros en el nuestro, pero sobre todo en el norteamericano, porque pasar con armas de Estados Unidos a México es ilegal. En Estados Unidos no lo es, pero en México sí. Es lo que comentó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y bueno, otras de las inquietudes que externó ahí Marcelo Ebrard fue que se pusiera atención, se lo pidió al funcionario estadounidense en este tema en los siguientes puntos fronterizos: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. El segundo planteamiento de Ebrard al funcionario de Estados Unidos fue sobre la recuperación de los activos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que la semana pasada fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, luego de que se le dictara cadena perpetua. Ahí lo que hemos propuesto es que se integre un grupo binacional con el propósito de que los activos de esa organización sean recuperados por el Estado mexicano y puestos a disposición para otros fines. Consideró Marcelo Ebrard que de poco serviría una detención y procesamiento de un personaje como el Chapo si los activos no se recuperan. Además agregó que en el caso de México el grupo estaría compuesto por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la Unidad de Inteligencia Financiera, así como por la Fiscalía General de la República y otras dependencias. La creación del grupo sigue siendo una propuesta, pero Marcelo Ebrard recalcó que fue bien vista por Pompeo. Y bueno, las otras 3, ahora sí, preocupaciones tienen que ver con lo siguiente. La tercera preocupación fue el caso del acuerdo del tomate mexicano, que se encuentra sin avances después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos pusiera en todos los embarques tricolores que crucen la frontera y que sean revisados por las autoridades aduanales estadounidenses. Este es un diferendo, dijo Marcelo Ebrard, al interior de Estados Unidos. Es una investigación de prácticas de dumping que deben resolverse en Estados Unidos. Dice que se comprometió Pompeo a revisar esto, aunque no es de su competencia. La última de las 2 preocupaciones tuvieron que ver con el tema de la migración. Uno, con el caso de las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.
Dijo Ebrard, los repatriados queremos que tengan la oportunidad de regresar vía aérea a la Ciudad de México como sucedía hasta 2018. Y la última es sobre el involucramiento de Estados Unidos en el apoyo a Centroamérica para impulsar su desarrollo. Ebrard dijo que México y Estados Unidos tienen que apoyar y buscar alternativas. Necesitamos que haya una corresponsabilidad y un compromiso mayor de los Estados Unidos respecto a la inversión y las oportunidades de desarrollo en Honduras, Guatemala y El Salvador. Con esto, obviamente, México, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, se estaría colocando como el líder, obviamente, en cuanto a la defensa de los intereses de los países de Centroamérica. Otro dato interesante es que Marcelo Ebrard dio a conocer que los flujos migratorios de México a Estados Unidos se han reducido en un 36% en los primeros 45 días del acuerdo entre México y Estados Unidos. Recordó que el día de la firma del acuerdo entre ambos países, el pasado 7 de junio, entraban a Estados Unidos desde México más de 3,000 personas diariamente, mientras que el 13 de julio se registraron poco más de 2,600, lo cual obviamente significa una reducción del 36.2% en los primeros 45 días del acuerdo. Un dato interesante es que este acuerdo firmado entre México y Estados Unidos impidió que el país norteamericano impusiera aranceles a todos los productos importados desde territorio nacional. Las acciones del acuerdo continuarán en los siguientes 45 días con el fin de continuar con la reducción de los flujos migratorios y habrá una reunión en Washington para evaluar los avances. El pacto entre México y Estados Unidos en materia migratoria incluye los siguientes puntos. Uno, desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur a México, lo cual ya ha ocurrido. Se habla de 8,000 miembros de la Guardia Nacional, aunque bueno, se ha informado que son más de 35,000 entre elementos del ejército mexicano y la Armada mexicana. El otro asunto tiene que ver con las personas que solicitan asilo a Estados Unidos. Serán regresados de inmediato a territorio mexicano mientras esperan la resolución de su trámite. Y el otro aspecto es que México y Estados Unidos trabajarán para enfrentar los flujos migratorios y continuarán las conversaciones sobre términos de otros posibles entendimientos durante un periodo de 90 días. Y finalmente fortalecer y convertir a Centroamérica en una zona segura, próspera y desarrollada. Algo importante, obviamente, lo cual empuja a México, a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, al frente del liderazgo de Centroamérica. Pero esto fue lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en compañía del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El primer tema de la agenda, por supuesto, y como era esperado, fue la evaluación de los primeros 45 días del acuerdo alcanzado el día 7 de junio en Washington. Como lo sostuvimos entonces, México ha adoptado una estrategia conforme a su ley y a sus decisiones, y el despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la ley de migración, la ley correspondiente, ha llevado a que tengamos una reducción en el flujo migratorio alrededor del 36.2%. 36.2%. Como lo informé entonces, para México es un motivo de preocupación, por supuesto, de manera permanente, el que haya un flujo tan grande de personas a las que no podemos proteger, porque son anónimas. Entonces se ha procedido a aplicar lo que la ley mexicana dispone. Esto es importante y lo subrayo, porque si ustedes recuerdan el debate hace apenas 45 días, era si aplicábamos lo que Estados Unidos propone, que es el tercer país seguro, que es una estrategia diseñada en Estados Unidos. Entonces, en la reunión de ayer hicimos ver que las decisiones que México ha tomado, de acuerdo a su propia ley y a sus decisiones, sus orientaciones, ha sido eficaz y hemos podido responder a una preocupación propia, que es la necesidad de que quienes transcurran por nuestro territorio lo hagan conforme a las normas mexicanas vigentes. Consecuentemente, el secretario de Estado me hizo saber que el gobierno de Estados Unidos respeta esas decisiones y los avances que hemos obtenido, y acordamos reunirnos de nueva cuenta para ese y otros temas en Washington dentro de 45 días. Desde luego, esto fue en un ambiente muy cordial, debo decir, y también pudimos nosotros plantear lo que son las preocupaciones mexicanas
sobre varios temas que paso a comentar con ustedes y a informar a la opinión pública. En primer lugar, nos reporta la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Fiscalía General de la República, que hay un incremento en el número de armas que se han registrado en México en diferentes hechos delictivos. Armas pequeñas, 9%, rifles, 9%, rifles automáticos, 63%, y armas de asalto, 122%. Por lo consiguiente, le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos que se organice un operativo, Estados Unidos desde luego en su territorio, nosotros en el nuestro, pero sobre todo me refiero al norteamericano, porque pasar con armas de Estados Unidos a México, en México es ilegal, en Estados Unidos no lo es, pero en México sí. Y pedimos corresponsabilidad y que ellos puedan actuar en esos puntos fronterizos que paso a señalar: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. El secretario de Estado me manifestó su interés en contribuir por parte del gobierno de los Estados Unidos a esto, de suerte que Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, cada cual de acuerdo a sus competencias, pasarán en los próximos días, junto con las autoridades norteamericanas, a organizar estos operativos, que me parece muy significativo mencionar. Esto nos lo han hecho saber y nos lo han subrayado además los gobernadores del norte del país con toda razón, porque tienen la preocupación de que este incremento signifique también un incremento en el índice delictivo y el número de homicidios en el norte del país en particular. De suerte que este operativo próximamente se estará iniciando. Otro tema que planteamos tiene que ver con la recuperación de los activos de la organización criminal que dirigió el Chapo Guzmán. Y ahí lo que hemos propuesto es que se integre un grupo binacional. En el caso de México estaría compuesto, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser de área de su competencia, así como por la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, y otras dependencias que deban participar, con el propósito de que los activos de esa organización criminal sean recuperados por el Estado mexicano y puestos a disposición para otros fines. De poco serviría una detención y procesamiento de un personaje como el Chapo Guzmán si los activos no se recuperan. Esto es algo que nos ha subrayado el señor presidente de la República y que le fue planteado el día de ayer al secretario Pompeo, quien lo vio con suma simpatía, de suerte que en los próximos días seguramente estaremos avanzando muy rápidamente en este objetivo estratégico. También se planteó la preocupación de México respecto al asunto del tomate. No es un asunto técnicamente bilateral, o sea, no estamos hablando de una negociación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comercio. Este es un diferendo técnicamente, legalmente, al interior de Estados Unidos. Es decir, es una investigación sobre prácticas de dumping que debe resolverse al interior de Estados Unidos. Pero de todas maneras se le manifestó al señor secretario que a nosotros nos preocupa mucho por la afectación a 1.4 millones de personas en México, si se sigue adelante con lo que hasta ahora conocemos. Cosas tan absurdas como revisar en la frontera, en los puertos fronterizos, el 100% del tomate. Eso significaría paralizar cuando menos 3 puntos fronterizos. Es imposible y se echaría a perder el tomate. Entonces, esto va más allá del sentido común, de la lógica, de lo que es justo o puede ser admitido, y se lo hicimos.